Buenas tardes. A continuación, nos permitimos dar el parte médico relacionado con la COVID-19 en nuestro estado de Yucatán. Doctora Claudia. Gracias, doctor. Buenas tardes. Este es el parte médico de este domingo 16 de mayo. El viernes 14 llegaron a Yucatán más de 61,000 vacunas contra el coronavirus para iniciar el proceso de vacunación de los maestros y personal educativo del estado el próximo martes y 35,100 vacunas para la primera aplicación a personas de 50 a 59 años de edad y segundas dosis de adultos mayores en municipios que daremos a conocer próximamente. El proceso de aplicación de vacunas contra el coronavirus para maestros y personal educativo activo de Yucatán de escuelas públicas y privadas registradas ante la SEP iniciará el martes 18 de mayo. Para poder recibir la vacuna, todos deberán realizar un registro previo del viernes 14 a hoy domingo 16 de mayo según su fecha de nacimiento y quienes no puedan realizarlo tendrán únicamente mañana, lunes 17 de mayo. En el registro se deberán seguir estos datos. Ingresar a página para realizar su registro en vacunaeducacion.yucatan.gov.mx con su CURP. En el registro se les indicará la fecha, hora y lugar de su cita para la vacunación. Aparecerá un comprobante de cita con un código QR, el cual se podrá mandar por correo electrónico o imprimir, que deberá llevar el día de su cita. El día que les corresponda su vacunación del 18 al 20 de mayo deberán estar preparados con la documentación correspondiente y acudir únicamente y exclusivamente en el horario y lugar asignado para evitar aglomeraciones. El miércoles 12 y el jueves 13 se vacunó al personal de salud de hospitales públicos del gobierno del estado de Yucatán y del gobierno federal que no habían recibido la dosis contra el coronavirus. La vacunación estuvo en el módulo ubicado en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI. Del martes 18 al jueves 20 se vacunará el personal de salud de clínicas y hospitales privados. La sede de esta vacunación será en la zona militar 11, en la calle 42 Sur. El martes 11 se inició la aplicación de las vacunas contra el coronavirus para personas de 50 a 59 años de edad de los siguientes municipios: Tecash, Ticul, Izamal, Peto, Maxcanú, Tixcocop, Temozón, Espita, Motul, Humán, Butzos, Junucmá y San Felipe. Suman 42 municipios con el esquema de vacunación completo, entre ellos los 21 municipios donde se aplicó la vacuna CanSino de una sola dosis. Como se ha señalado, en la reapertura económica los datos más importantes son la ocupación hospitalaria y los ingresos diarios. El día de hoy tenemos 144 pacientes en hospitales públicos. 33,816 pacientes ya se recuperaron, no presentan síntomas ni pueden contagiar. Esta cifra representa el 87% de total de contagios registrados, que es 38,582. Hoy se detectaron 46 nuevos contagios de coronavirus, 31 en Mérida, 6 en Progreso, 2 en Sellé y 1 en Chemash, Mocochá, Oxcuxcap, Teabo, Tinum, Tizimín y Humán. De los 38,582 casos positivos, 333 son de otro país u otro estado. Específicamente, en Mérida se han diagnosticado 24,243 personas contagiadas de coronavirus, que viven en la zona norte 6,900, en la zona oriente 6,214, en la zona centro 2,273, en la zona sur 3,464, en la zona poniente 5,392. Lamentablemente, en este parte médico informamos de 4 fallecimientos. Son 3 hombres y una mujer, de un rango de edad de 53 a 74 años. Sus principales enfermedades fueron hipertensión arterial, diabetes mellitus, obesidad, insuficiencia renal crónica e inmunosupresión. 3 residían en Mérida y 1 en Ticul. En total son 4,145 las personas fallecidas a causa del coronavirus. De los casos activos, 477 están estables, aislados, monitoreados por personal médico de la Secretaría de Salud. Presentan síntomas leves. Como ya se mencionó, 144 de los casos positivos están en hospitales públicos y en aislamiento total. Hay otros pacientes a la espera de diagnóstico. El rango de edad de los casos es de 1 mes a 99 años. Los indicadores semanales de nuestro semáforo estatal de salud marcan color amarillo.
Como se ha informado, el semáforo estatal de salud se va a dar a conocer cada 15 días con la finalidad de homologar fechas de presentación con el semáforo quincenal del gobierno federal. Este es el reporte del día de hoy, doctor. Muchas gracias, doctora. Les estaremos actualizando e informando estos datos todos los días por este medio. Muchas gracias.